Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial, El Rey en Casa. ¿Cuántos están listos para adorar al Señor ahí en su hogar? ¿Cuántos saben que el Señor es bueno y digno de recibir toda alabanza? Gracias te damos, Padre, por este día que nos das, por la oportunidad que nos regalas, Señor, de despertar, por la salud que provees, Señor, porque podemos unirnos de esta manera para adorar tu nombre, Señor, para adorarte a ti, Jesús, porque tú eres digno todos los días de ser exaltado. En cada corazón, en cada hogar, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Señor. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Gracias te damos, Señor. Queremos seguirte adorando, Jesús. Seguimos adorándote, Señor Jesús. Confiamos en que tú tienes el control sobre todas las cosas y queremos adorarte porque tú eres bueno, Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor,
Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Una vez más decimos, ya no soy esclavo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor borró todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Una vez más. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor borró todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor borró todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Te adoramos, Señor. Jesús. Nuestro Dios ha sido maravilloso. Él nos ha dado tantas cosas. A través de Jesús, nosotros somos más que vencedores. Gracias, Rey. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí. Oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, él murió por mí. Él
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Gracias, Señor. Tú nos has hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque hoy podemos acercarnos hasta tu santo trono. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Te adoramos, Rey. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Gracias, Rey. Dios les bendiga. La palabra del Señor nos dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y bueno, una de las cosas más importantes que tenemos como hijos de Dios es poder acercarnos a Dios confiadamente y poderle dar gracias, bendecir su nombre y poder cantarle también. Y hoy en este momento hemos podido cantar algunos cantos, darle gracias a Dios por quien es Él y sobre todo disfrutar su presencia. Así que te quiero invitar a que prepares tu mente y tu corazón para lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra. El tema de hoy le he titulado: no te pierdas tu bendición por un plato de lentejas. Así que hoy vamos a ver una historia muy interesante. No puedo decir que muy bonita, porque es una historia que nos enseña la humanidad de las personas, las debilidades, las fortalezas y muchas veces cómo sueños se pueden frustrar cuando nosotros no estamos conectados al propósito de Dios. Así que te invito a que hagamos una oración y podamos después orar para que Dios siga hablando en nuestras vidas. Así que cierra tus ojos ahí en casita si tú quieres, inclinar tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Ponemos delante de tu presencia este mensaje, Señor. Habla nuestras vidas a través de él y que podamos, Señor, entender tu propósito, podamos entender el valor que somos delante de ti y lo que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. No pierdas tu bendición por un plato de lentejas. Y bueno, quiero basar esta enseñanza
en una porción de la Escritura, Génesis 25, 19 en adelante. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Y bueno, cuando nosotros vemos lo que dice la enseñanza, cuando dice lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas, nos enseña muchas cosas y a veces uno piensa, ¿por qué esta historia? ¿Por qué Dios permitió que estas cosas sucedieran? Y sabe, muchas veces Dios quiere enseñarnos a nosotros cosas que otras personas vivieron, les pasó, para enseñarnos algo y que nosotros podamos aprender de ello. Así que abre tu Biblia, por favor, si quieres, o quieres ver ahí los versículos en la pantalla. Génesis 25, 19 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padam Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó, otra versión dice, Isaac oró al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos, era estéril. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá al hijo menor. Bueno, ¿qué podemos ver aquí en esta porción de la Escritura? Podemos ver en la historia de Isaac. Isaac, la descendencia de Abraham, el hijo de la promesa, y podemos ver cómo Dios bendijo a Isaac en gran manera. Dice que de alguna manera cuando él tenía 40 años, dice que oró, se casó con Rebeca, y dice que ella era estéril, entonces no podía tener hijos al igual que Sara. ¿Y qué hace Isaac? Se pone a orar, le pide a Dios, le ruega a Dios que le dé descendencia. Y Dios contesta la oración, y sabe que la contesta con doble porción, doble bendición, mandándole hijos mellizos, manda unos gemelos. Y entonces aquí podemos ver que cuando está embarazada, Rebeca dice que los hijos estaban en el vientre y se movían mucho. Ella estaba muy sorprendida y quizás asustada. Y entonces le preguntó a Dios que qué pasaba. Y Dios le dijo que había dentro de ella dos naciones, dos hijos. Y obviamente ella al principio no entiende todo esto, pero hay algo que dice al final en el versículo 23, dice, tu hijo mayor servirá al hijo menor. Y esto es algo que no se ve regularmente en la Biblia, más que en este caso específico. Y veamos lo que dice más adelante la Escritura. Dice, cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. Significa que Dios le había dado una promesa y cuando nacen, ella se da cuenta en realidad que Dios había cumplido lo que había prometido. Dice el versículo 25, el primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, pero como con un abrigo de piel, por eso le llamaron Esaú. Dice, después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos, o sea, significa que casi 20 años después de que se casaron, nacieron estos hijos. Y bueno, la historia nos habla muchas cosas muy interesantes de esta familia. Y una de las cosas que vemos dice que desde el vientre de la madre ellos estaban peleando, estaban ya ahí queriendo salir. Y obviamente sale primero el que tenía que salir porque de alguna manera sí lo había estipulado Dios, y el otro viene tomado de la mano del talón, no lo quiere soltar. ¿Por qué? Porque había una lucha entre ellos ya desde el vientre de la madre, y eso es algo muy, muy interesante. Y vemos cómo varias cosas sucedieron aquí. Primero, hay una necesidad, esta mujer es estéril, Rebeca, ora al esposo, Dios responde la oración, nacen los hijos, ella comprueba lo que Dios le había dicho, y vemos que Dios es fiel para cumplir. Y no nada más eso, Dios dice que el hijo mayor servirá al menor, y también eso lo vamos a ver más adelante. Vemos versículo 27 de Génesis 25, dice, los muchachos, dice en esta versión, pero otra versión dice los niños, en la versión 60, dice, fueron creciendo, y Esaú se convirtió en un hábil cazador, él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Y aquí vemos algunas características de los dos hermanos. Vemos que uno le gusta la cacería, le gusta andar en el campo, y vemos, obviamente, imagino que físicamente era fuerte, era corpulento, y obviamente dice que era velludo, era rojizo su cabello, era pelirrojo.
Y en el caso de su hermano Jacob era todo lo contrario. A él le gustaba quedarse en casa, él prefería, era tranquilo, era un hombre muy, muy apacible y es muy diferente a su hermano. Y entonces él le gustaba la casa, le gustaba la cocina y dice, el versículo 28 me llama mucho la atención porque nos trae una enseñanza muy grande, pero también mucho que aplicar y que entender en nuestros tiempos. Dice el versículo 28, Isaac amaba o prefería o favorecía a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. Pero Rebeca, la mamá, dice, prefería o favorecía a Jacob. Y qué tremendo, mis hermanos, mis amigos, que este versículo nos habla mucho de actitudes que no deberían tener los padres. Ok, se entiende que a lo mejor se identifican más con un hijo, lo valoran, lo aprecian, pero dice que favorecía, que prefería más a un hijo que a otro, o que lo amaba o que lo quería. Y entonces cuando hay una distinción entre un padre hacia los hijos lo notan. Y entonces, ¿qué hace la mamá? Sobreprotege al otro hijo. Y entonces aquí vemos un problema también entre los padres y entre los hijos por haber favoritismo. De hecho, el domingo quisiera hablar más de este tema, con errores que se cometen a veces en las familias. Quisiera explicar algunas cosas que debemos evitar y cómo ser mejores padres o mejores hijos. Y bueno, en este caso vemos cómo el favorecer a un hijo puede ser algo que pueda dañar la relación entre los hijos y entre los padres. Y veamos más adelante lo que dice la historia. Dice Génesis 25-29. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. ¿Qué vemos en este versículo? Bueno, lo que habíamos visto anteriormente, que a Esaú le gustaba ir de cacería. Y obviamente yo creo que después de todo el día estar intentando cazar algún animal, llegó con las manos vacías y llegó exhausto, o sea, muy cansado, pero también dice que llegó muy hambriento. Y entonces llega a casa y ahí está su hermano cocinando. Y yo creo que llega y huele el olor a la comida. Dice que es un guiso rojo, algunos dicen que son lentejas, a lo mejor para nuestros tiempos serían frijoles, ¿sí? Entonces le dice su hermano Esaú a Jacob, le dice, oye, dame un poco de ese guiso rojo, ¿sí? Y entonces aquí cuando él habla del guiso rojo, dice que así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. De hecho, ya era rojizo en su cabello. Y bueno, al desear un guiso rojo, bueno, pues le ponen el sobrenombre de Edom. Vemos el versículo 31, dice, muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio. O sea, aquí vemos ahora la actitud contraria del hermano, quiere sacar ventaja. De hecho, el nombre de Jacob significa engañador o suplantador, usurpador. Y entonces Jacob tiene un plan. Jacob quería lo que su hermano tenía y que él no tenía. Y entonces le dice, sí te doy del guiso, pero te voy a pedir algo a cambio. Y le dice, dame o véndeme tus derechos o tu primogenitura que te corresponde. Te la cambio por el plato, por el guiso. Y entonces el hermano mayor hace algo que es inconcebible. Dice el hermano mayor, dice Esaú, mira, me estoy muriendo de hambre. Dice Esaú, ¿de qué me sirve ahora los derechos del hijo mayor? Y entonces aquí es cuando vemos que Esaú no está valorando, está menospreciando, está de alguna manera haciendo a un lado lo que Dios le había permitido tener como un derecho por ser el hijo mayor, y lo está menospreciando. Y dice, ¿de qué me sirve? Ahora, seamos honestos, yo no creo que en casa de ellos no hubiera comida. Lo que pasa es que viene tan cansado y quiere algo rápido, algo práctico, y como ve a su hermano ahí con la comida, dice, dámela. Y entonces el hermano, muy listo, pues le ofrece un trueque, un cambio. Y bueno, vemos aquí que Esaú accede a este cambio y no está valorando lo que está cambiando. Y entonces vemos el versículo 33, pero Jacob dijo, primero tienes que jurar, o le dice, prométeme, otra versión, o véndeme los derechos del hijo mayor que me pertenecen a ti. Dice, así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano mayor. ¿Qué le está haciendo él? Le está de alguna manera cediendo su primogenitura. Le está diciendo, bueno, a mí no me sirve de nada en este momento, así que te la doy. Entonces la desprecia, la menosprecia, los derechos de hijo mayor, y entonces le hace prometer, le hace jurar. Y usted sabe que los juramentos en los tiempos antiguos, el comprometer la palabra era algo muy valioso. Y entonces lo hace que jure, lo hace que prometa, y le dice, te otorgo la primogenitura.
Y entonces el versículo 34 dice, entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió, luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio, dice esta versión, o menosprecio. Otra versión dice, no le dio importancia a sus derechos de hijo mayor o a su primogenitura. Entonces vemos esta historia y uno a lo mejor en nuestra cultura no logramos entender, porque ¿qué está despreciando Esaú? Quizá no estamos comprendiendo la magnitud de lo que está dándole Esaú a su hermano. Mire, en nuestra cultura occidental la primogenitura no tiene las mismas implicaciones que tenía en la cultura oriental. Por ejemplo, yo soy el primogénito en mi familia y bueno, uno nace y pues no tienes así como aquí tan notables los derechos o los beneficios. Y en ese tiempo era algo muy notorio, era una doble porción, había muchas bendiciones y le daba al hijo mayor derechos especiales que los demás hijos no tenían. Por ser el mayor se le daban ciertos privilegios. Y entonces vemos aquí en la Nueva Traducción Viviente la frase que a lo mejor no logra marcar todo lo que implica. Dice, así que menospreció Esaú la primogenitura. O sea, simplemente dice, no me sirve, ¿para qué la quiero ahorita? Y no la está valorando. Entonces vemos la versión Palabra de Dios para Todos, dice, demostró lo poco que le importaban sus derechos de ser el hijo mayor. ¿Qué está haciendo en este momento Esaú? No le importa nada. Lo que importa es dame de comer. Tengo una necesidad ahorita y mañana vemos a ver qué pasa. Pero ese problema que tenía Esaú lo tiene mucha gente. Y sabe, el no entender lo que es la primogenitura o el no valorarla le robó tantas bendiciones que después él se arrepintió. Pero déjeme explicarle qué es la primogenitura para que podamos entender un poquito el contexto y lo que realmente perdió este hombre o lo que se dio o regaló o como usted quiera llamar. Pero una de las cosas que tiene la primogenitura son derechos o privilegios que corresponden al hijo mayor, al primero que nace. Dice que el que abre matriz, dice, a ese se le dan esos derechos. Y bueno, obviamente cuando el padre muere, el padre de familia, el que es el primogénito tiene ahora el privilegio o el honor de ser el sacerdote del hogar. Ya no es el papá porque ya no existe. Y entonces queda el hijo mayor como el sacerdote del hogar, es un privilegio. También viene ahora a ser el líder de la familia por ser el primogénito, por tener esos derechos. Y una de las cosas que más llama la atención es la doble porción, la doble herencia que se le da al hijo mayor. En este caso, por ejemplo, eran 2. ¿Qué se hace aquí? La herencia se parte en 3 y 2/3 partes son para el hijo mayor. Es la doble porción y al otro se le da una tercera parte. Esa es la forma en que antes manejaban esto. Ahora, Dios había hecho un pacto con Abraham de que de la descendencia de Abraham vendría un Salvador, es decir, Jesucristo vendría de esa descendencia y Dios de Abraham. Entonces aquí vemos que solo se podría perder la primogenitura cuando se vendía, se perdía o por una mala conducta. Entonces aquí vemos que en este caso la está regalando, porque realmente sí que la vendió, pues fue un cambio pero muy insignificante lo que recibió a cambio. Entonces, mire, se lo voy a poner en otras palabras. Esaú le está diciendo prácticamente su hermano Jacob, Esaú, te voy a dar un plato de comida y en cambio tú me vas a dar lo siguiente. Escuche bien lo que le voy a decir. Esto es lo que significaría o lo que significó cuando hicieron ese cambio. Imagínense que Jacob le está diciendo a Esaú, mira, te doy el plato de comida y a cambio vamos a hacer esto. De los bienes de mi padre, cuando él muera, yo me voy a quedar con una porción que es doble que la tuya. Doble porción. Dice, al morir papá, yo seré el sacerdote y profeta de la familia, por lo tanto, voy a ser el líder espiritual con privilegios únicos delante de Dios. Ahora, Dios ha prometido hacer de la descendencia de Abraham, nuestro abuelo, una nación grande. Y de aquí en adelante, mire esto qué interesante y qué fuerte es. De aquí en adelante, escúchame bien, Esaú, tu descendencia no contará para nada y seré yo quien ocupe el lugar de uno de los padres de la nación que vamos a formar. Además, dice, Dios prometió darle al mundo un Mesías y en lugar de que seas tú uno de los progenitores, seré yo. Nuestros hijos y nuestros nietos cuando oren al Señor dirán, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ellos nunca dirán Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. ¿Se imagina todo lo que perdió solo por un plato de lentejas, solo por un placer momentáneo, solo por un arranque de quiero satisfacer una necesidad ya? Bueno,
estos hermanos negociaron solos, no había ningún testigo, obviamente estaba Dios como testigo, y entonces Esaú se sintió con la autoridad de responder, bueno, pues es mía la primogenitura, pues ahí va, ¿sí? No le importó Dios, no le importaron los padres, no le importó la humanidad, de que de él iba a venir un redentor, no le importó nada a Esaú, simplemente él quería vivir el momento, disfrutar ese momento. Y aquí vemos un egoísmo terrible y arrogante de parte de Esaú, como si el plan del redentor o el plan de Dios fuera negociable, como si fuera un artículo más de venta a un precio de remate. Obviamente Dios es soberano y Dios tenía un plan específico que Esaú no le iba a cambiar, pero aquí vemos cómo un hombre no puede entender, no puede valorar lo que Dios le ha dado. Y sabe que en nuestros tiempos hay mucha gente que por un plato de lentejas, por algo insignificante, puede perder muchas cosas. Y vemos un ejemplo en Mateo 26:15, cuando Judas también hace algo inconcebible. Judas era uno de los discípulos de Jesús y él era el que manejaba las finanzas, y cuando están en la última cena, Jesús le dice que vaya a hacer lo que tiene que hacer. Ya había un plan, de todos modos, de parte de Dios, y dice que Judas va con los sacerdotes, se presenta y les dice a los sacerdotes, ¿cuánto me van a pagar por traicionar a Jesús? Si les entrego a Jesús, ¿cuánto me van a dar? Y entonces ellos, dice la escritura, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ellos le dieron 30 piezas de plata. ¿Cuánto es eso? Bueno, las 30 piezas de plata es lo que valía en ese tiempo un esclavo, un siervo. Fue lo que se pagó por Jesús, fue lo que este hombre recibió. Por traicionar a Jesús, por unas cuantas monedas, ¿sabe qué? Se pierden muchas cosas. Y esta enseñanza tiene que ver que a veces nosotros menospreciamos las bendiciones de Dios por cosas terrenales, cosas pasajeras, y no pensamos en la eternidad. Entonces, esta lección nos viene a reflejar que a veces nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Jacob sabía lo que quería, pero Esaú no valoró lo que tenía. Entonces, vemos cómo Esaú menospreció la primogenitura. Y entonces, ¿por qué? Por satisfacer un deseo de ese momento. Hoy en nuestros tiempos tenemos ese problema, bueno, yo no, pero mucha gente tiene ese problema. ¿Qué hacen? Desprecian la gloriosa herencia de Dios que ha prometido a nuestras vidas. Dios nos ha dado muchas bendiciones a través de Cristo Jesús, y ¿sabe qué hace la gente? No las valora. Tenemos la bendición de poder acercarnos confiadamente al trono de Dios, hablar con Él, buscarlo, depender, adorarlo, conocerle. Tenemos esa bendición, y ¿sabe qué? Mucha gente no lo hace. No porque Dios no quiere, Dios no está distante, Dios está cercano. El problema en nuestros tiempos es que la gente no valora las cosas espirituales, las cosas celestiales. La gente no las valora, se basa más en lo tangible, en lo que dicen, papelito habla, algo que tenga seguro, algo que tenga en mi mano, pero se nos olvida que Dios nos bendice cada día y tenemos que valorar las bendiciones. Ahora, la conducta de Jacob también estaba equivocada. No estoy diciendo que Jacob, por ser más listo, o en este caso, como decimos aquí en el norte, muy picudo, o se pasó de lanza, como dicen algunos. O sea, no quiere decir que la actitud de Jacob era buena. También se aprovechó de su hermano y de que tenía una necesidad. Ahora, Dios había prometido que el mayor serviría al menor. O sea, ya había una promesa de parte de Dios que tarde o temprano se iba a cumplir. Ahora, la primogenitura, de todos modos, en algún momento le iba a llegar a Jacob, pero en el tiempo establecido de Dios. Y ese es el problema con nosotros a veces, que Dios nos ha dado promesas, pero hay que esperar los tiempos perfectos de Dios para que se cumplan las promesas. Vemos que en el caso de Rebeca, dice que en el tiempo que se cumplió, ella tuvo sus gemelos. En el tiempo que se cumplió, Cristo vino a esta tierra. En el tiempo que Dios quiera hacer algo en tu vida, Dios lo va a hacer. No antes, no después. Dios siempre llega a tiempo. Esto es una verdad. Entonces, Jacob no fue capaz de esperar, él se apresuró. A veces nosotros queremos darle una manita a Dios, queremos ayudarle. Sabe que Dios no necesita que le ayudemos en muchas cosas. Dios quiere que nosotros simplemente seamos obedientes, que seamos pacientes y que esperemos su perfecta voluntad y actuemos conforme a ella. Y entonces, ¿qué hace Jacob? Él usa sus estrategias, sus artimañas, su habilidad, su astucia. Y entonces, ¿qué hace? Consigue lo que él quiere en sus fuerzas. Y obviamente él manipuló los acontecimientos para adelantarse a los planes de Dios. Nosotros, mis hermanos, a veces queremos ayudarle a Dios. No se da una cosa y inmediatamente vamos a hacer esto. Entonces no esperamos, tenemos que orar
Padre, estoy orando por esto, es tu tiempo, es tu forma, y si vemos que se tarda, ¿sabe qué hacemos? Nos movemos en nuestras fuerzas y hacemos a un lado a Dios, y ese es un grave error. Entonces, él tuvo que haber esperado a que Dios le concediera ese derecho, y vemos más adelante también que le roba la bendición. O sea, él se hace pasar por su hermano, engaña a su papá, que su papá ya estaba casi ciego, sordo, y entonces se hace pasar por su hermano. Su papá va a bendecir al hijo mayor, y sabe que Esaú no está ahí, pero Jacob se hace pasar por él y le roba la bendición también. Y entonces el hijo mayor llora, le pide al papá que le dé otra bendición. Le dice: papá, no tengo otra bendición para ti, ya se la di a tu hermano y ya no hay nada que hacer. ¿Cuál es la lección de Esaú? ¿Qué aprendemos de esta lección? Bueno, Hebreos 12:16 dice: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. ¿Qué es profano? Profano es algo que no es sagrado ni sirve para usos sagrados, sino puramente secular. Está hablando de lo del mundo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, que Esaú que no seamos como Esaú, ni inmorales ni profanos, que le demos el valor a las cosas celestiales, a lo que realmente es importante, a lo que es eterno. Ahora, ¿qué más significa profano? Que no demuestra respeto debido a las cosas sagradas. ¿Qué significa? A las cosas de Dios, que no las valora o que las pisotea. Y entonces eso es lo que hizo Esaú. Nosotros tenemos que aprender, aquí está la lección, valoremos lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Valoremos nuestra identidad en Cristo, los privilegios que tenemos como hijos de Dios, y podamos disfrutar una vida y seamos los hijos que Dios quiere que seamos. Ahora, vemos también que Esaú rechazó las bendiciones de Dios. Mire Hebreos 12:17 lo que dice: ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Entonces, Esaú se arrepiente después de haber hecho esto. Su hermano le roba la primogenitura, le roba también la bendición, y entonces él se arrepiente, pero ya es muy tarde. Entonces yo espero, mi hermano, mi hermana, mi amigo que estás viendo que no sea tarde para que valores las cosas que realmente son importantes. Siempre que pensemos o hagamos algo, pensemos a la luz de la eternidad. Bueno, esto que estamos haciendo, esto por lo cual estoy viviendo, esto que estoy haciendo, ¿realmente tiene que ver algo con la eternidad o solamente es terrenal, es pasajero? Entonces, cada decisión que realmente sea trascendental, valorémonos a la luz de la eternidad y el propósito de Dios. Génesis 27:34 dice: al oír Esaú las palabras de su padre, lloró a gritos y con gran amargura le dijo a Isaac: Padre mío, bendíceme a mí también. Y sabe, cuando yo leo esta escritura, a mí me duele tanto ver la actitud de Esaú. O sea, perdiste todo por simplemente no valorar lo que Dios le había dado. Y sabe, esto nos habla en nuestros tiempos. No perdamos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado grandes bendiciones. Ahora, en la vida, mis hermanos, mis amigos, se nos van a presentar muchas ofertas. Muchas cosas que nos van a querer comprar, o que demos lo que ya Dios nos dio, que muchas veces nos van a engañar o nos van a ofrecer satisfacción momentánea en algún área de nuestra vida. Mire, el pan y las lentejas son figura de aquellos valores que son terrenales, que en algún momento consideramos como mayor estima que los privilegios y oficios celestiales. Muchas veces decimos: necesito hacer esto y lo voy a hacer de esta manera, y a veces lo hacemos fuera del propósito de Dios. Dios nunca te va a dar algo que sea fuera de su voluntad o que vaya en contra de sus principios. Es como aquel que se enamora de una mujer o de un hombre que es casado y le pide a Dios que le dé a ese hombre. Dice que yo estuve orando, pero sabe que no es la voluntad de Dios. O que estés casado y te divorcies porque quieres a alguien más. Eso no es el propósito de Dios. Dios quiere y va a actuar siempre conforme a su palabra y conforme a su voluntad. No se va a contradecir, ¿sí? Ahora, la pregunta es: ¿tú cambiarías todo lo que tienes por un plato de lentejas? Y te va a decir: claro que no. O sea, es algo terrenal, es muy poquito. Bueno, ¿cuál es el precio de tu salvación? ¿Cuánto se pagó? ¿Cuál es el precio de tu paz? ¿Cuál es el precio de tu gozo? ¿Cuál es el precio de que tú y yo podamos caminar confiadamente en Dios? Hay un precio, pero ¿sabe qué? Tiene que ver con confianza, con realmente valorar lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado increíbles bendiciones, promesas, porque sabe, Él nos ama, Él desea lo mejor para nosotros. Tenga mucho cuidado porque hay ofertas.
De repente puede venir, si usted eres un jovencito, una jovencita que no tiene novio, no tiene novia, y quizá venga alguien y te ofrezca algo. O quizás en tu trabajo te ofrezcan trabajar de una manera incorrecta, hacer algún fraude, robar. Quizás alguien te diga, vamos a mentir, vamos a hablar mal de alguien. ¿Sabe qué es eso? Son ofertas. Son cosas que nos pueden hacer deslizarnos y perdernos del propósito de Dios cuando hacemos las cosas de una manera fuera de la voluntad de Dios. Y el enemigo, ¿sabe qué? El enemigo siempre va a querer que usted y yo abortemos el propósito de Dios para nuestra vida, porque el enemigo vino a hurtar, matar y destruir lo que Dios nos ha dado. Y entonces, ¿qué va a hacer? Le va a presentar apetitosos platos de lentejas ante sus ojos, cosas que a usted le llaman la atención. De hecho, el enemigo es especialista en tentar a las personas, en seducirlas. ¿Cómo lo hace? Busca una carnada, algo que te interese a ti. Si usted, por ejemplo, antes de ser creyente, a usted le gustaba mucho la tomada, o el cigarro, o las mujeres, ¿qué va a hacer el enemigo? Sabe de que picojeaba y entonces va a seducirlo, va a intentar que usted caiga por ese lado, el área débil que usted tenía antes. Y entonces eso es lo que hace. No le va a ofrecer algo que a usted no le guste. Y entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Le va a presentar un trabajo, mucho trabajo, para que usted se aparte del Señor. Los deleites del mundo, o sea, las cosas que a usted le traen satisfacción, la televisión, las redes sociales, los amigos, todo eso, el adulterio, ¿sí? Mucha gente piensa que al cabo nadie se da cuenta, o muchos lo hacen. ¿Sabe que esto es engañarse a sí mismo? La fornicación, también tener relaciones fuera del matrimonio, es algo que es un pecado terrible delante de Dios. La pornografía. El enemigo seduce a las personas para que vean cosas que no son de bendición, pero que te las pinte como que no es tan malo, que todo el mundo lo hace. Los vicios, los engaños, las mentiras, la rebeldía, la idolatría, son todas esas cosas que nos hacen desviarnos, que hace que no perdamos, que no tengamos la suficiente confianza para descansar en Dios, en las cosas que Él nos ha dado. Mire, ¿sabe qué hace mucha gente? Cuando no va bien en el matrimonio, a veces buscan a alguien más. Dicen, ¿sabes qué? Como no estamos bien, entonces yo no merezco ser infeliz. Y entonces empiezan a pensar en separarse y buscar a alguien más para llenar su vida de ese vacío que tienen. Esa no es la solución, lo que dice la palabra. Lo ideal es que ustedes se arreglen, que platiquen, que oren, que lleguen a acuerdos, que busquen consejería. Pero romper un pacto es lo más práctico para muchos, pero no es lo mejor delante de Dios. Y así como esto, hay muchas cosas que la gente hace. A través de la vista el enemigo va a hacer. Ahora, ¿de dónde vienen todas estas ofertas que se nos hace para despojarnos de la bendición espiritual? Viene de 3 fuentes principales. Déjame decirte cuáles son. La fuente número 1, el mundo. Primera de Juan 2:15, 17 dice, no amen este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pero el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba, este mundo pasa junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y aquí encontramos una bendición de parte de Dios. El que hace la voluntad de Dios, dice, vivirá para siempre. Pero de lo contrario, el que se hace amigo del mundo, y cuando uno se deja seducir por las cosas del mundo, ¿sabe qué? Dice que el mundo te ofrece placer físico, intenso placer físico. Mira, vas a disfrutar, come esto, haz aquello que te trae placer. Un deseo por lo que vemos a través de la vista, ¿sí? Te va a tratar de seducir a través de las cosas que tú ves. Y también el orgullo de nuestros logros. Esto lo he hecho yo, estos son mis logros, mis posesiones. Todo eso viene del mundo. Ahora, hay otra parte donde vienen las ofertas, de la carne. Nuestra carne, nuestro hombre físico, ¿sí? ¿Qué es la carne? Bueno, Romanos 8:6 y al 8 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente los lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que viven todavía bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Y de qué está hablando eso? La naturaleza pecaminosa es nuestra carne. Es esta parte física, pero también es los deseos de la carne. A eso se refiere lo que hay en el pecado. Por eso Pablo decía, hago lo que no quiero.
Y entonces él de alguna manera decía, la carne, el pecado está en mí y estoy luchando con eso. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Espíritu controle nuestra mente, nuestras acciones serán correctas delante de Dios. Entonces la carne puede hacer que las personas caigan y se deslicen por el pecado. Y la otra cosa, la otra fuente que hace que las personas puedan caer o se distraigan es el diablo, es el enemigo. Primera de Pedro 5:8, por favor. Dice, estén siempre listos y atentos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir o a quien devorar, dice la versión 60, hasta parece un león hambriento. Primera de Pedro 5:9 dice, resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Y aquí vemos instrucciones muy claras de parte de Dios a través del apóstol Pedro. Dice, estén ¿qué? Siempre atentos y listos, siempre. No bajemos la guardia, porque el enemigo dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice, está siempre atentos, listos, ¿sí? Para lo que venga. Nosotros no deberíamos sorprendernos cuando viene un ataque del enemigo, porque sabe que eso es parte de lo que el enemigo va a hacer. Dios por eso nos dice, estén listos, estén siempre atentos. Dice, porque el enemigo anda buscando a quien destruir. ¿Qué quiere decir? Que él quiere destruir tu vida en todos los sentidos, tu familia. Tu llamado quiere que tú te desvíes y no cumplas el propósito de Dios para tu vida. Quiere que te vuelvas apático, pasivo, pasiva a las cosas de Dios, que digas, no quiero servir a Dios, no voy a hacer esto, no después. Y vamos posponiendo y dejando lo que Dios nos ha dado y lo guardamos o lo desechamos. Y dice, resistan los ataques, resistid firmes. Nosotros tenemos que resistir. ¿Por qué? Porque el enemigo va a intentar. Eso es algo que ya sabemos, pero y luego dice la segunda parte de este versículo, confíen siempre. ¿Cuándo? Siempre en Dios y nunca duden de Él. Me gustan estas palabras que aquí usa, confiar siempre y nunca dudar. Entonces tenemos que tomarnos de la fe, creer en Dios, descansar en su fidelidad y sus promesas y estar seguros de que el que nos llamó completará la perfecta obra hasta que Cristo venga. Efesios 6:11 también nos da un consejo, nos dice, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del enemigo. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos la armadura. ¿Cuándo? Siempre. El escudo de la fe, tener el casco, tener la coraza, tener toda la armadura y la espada del Espíritu para que podamos poder contender, poder atacar, poder defendernos cuando el enemigo venga contra nuestras vidas. Entonces, es algo que Dios nos dice. Y el placer momentáneo es como el plato de lentejas. ¿Qué es el placer momentáneo? Bueno, es el sexo fuera del matrimonio, es como un plato de lentejas. La pornografía es un plato de lentejas. Pasar más tiempo en la televisión, en las redes sociales que en la palabra es un plato de lentejas. Te vas a decir, pero a veces estoy cansado, lo que quiero es un momento de diversión. Mire, ¿cuánto tiempo invierte usted en la palabra? ¿Cuánto tiempo lee? ¿Cuánto tiempo ora a Dios? Ahora, haga una comparación. ¿Cuánto tiempo invierte en la televisión, en las redes sociales, en el celular, en su tableta? ¿Cuánto tiempo invierte? Y haga una comparación y se va a dar cuenta en dónde está invirtiendo más tiempo. Ahora, vivir para satisfacer los deseos de la carne es otro plato de lentejas. Por ejemplo, negociar la unción, la verdad. Cuando uno, en vez de predicar lo que Dios dice, predicas otras cosas de humanismo, predicas algo que no viene de Dios, que no es de Dios, y lo cambias por filosofías huecas, y entonces cambias por humanismo la palabra. Eso es negociar, eso es vender, es hacer a un lado la palabra y perder el enfoque. Una de las cosas que Jesús hacía es que él predicaba la palabra, oraba por los enfermos y siempre estaba ministrando a la gente, pero sabe que con la unción que Dios le daba, él no vendió, él no rebajó la unción, él venía con un propósito de servir y de dar su vida y él lo cumplió hasta el final. Cualquier sentimiento, acción o actitud ajeno a Dios es un plato de lentejas. Así que yo te invito, analiza qué estás haciendo con tu vida, analiza qué tanta pasión tienes por Dios, cuáles son tus prioridades y si realmente estás buscando a Dios. Y si no, significa que lo estás cambiando por un plato de lentejas. Hoy mucha gente ha decidido dejar de buscar a Dios, de leer la Biblia, de ir a la iglesia, de conectarse a las transmisiones porque lo cambió por un plato de lentejas. Se acomodó por lo que quieras, se acomodó, te acomodaste. Y Dios nos va a pedir cuentas el día de mañana por tu vida y por tus hijos. Así que yo te invito a que reacciones a tiempo. Esta palabra no es casualidad.
se conecta con la del domingo, ¿sí? ¿A quién amas? ¿Amas realmente a Dios? Bueno, si lo amamos tenemos que demostrarlo con acciones, ¿sí? Y la otra, Dios nos ayuda a nuestra debilidad. Aquí lo importante es que no estamos solos. Si el enemigo viene como león rugiente buscando a quien devorar, Dios no nos ha dejado solos. Hebreos 4:15 dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Y esto es bien importante. El enemigo trató con Jesús, pero con Jesús no pudo. Y esas mismas artimañas de tratar de seducir, de tentar, es lo que sigue haciendo. Él es especialista en mentir, porque es padre de mentira. Pero la ventaja es que, dice el versículo 16, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque Dios es bueno y nos ama. ¿Tiene usted una necesidad? Acérquese. Acercaos pues al trono de gracia. Dice Dios, acércate. Es una invitación. Acércate con confianza. El enemigo te está atacando, tienes pruebas, dificultades, tienes una enfermedad. Acércate a Dios. Dios es especialista en fortalecer, en sanar, en restaurar, en proveer. Así que aprópiate de la palabra, cree en lo que Dios dice y abraza su verdad. Primera de Corintios 10:13 dice, ustedes no han pasado ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les va a mostrar cómo pueden vencerlas y así podrán resistir. Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Dios nos dice, las tentaciones no vienen de parte de Dios, es del enemigo, pero Dios no va a permitir que pases algo que no puedas soportar, y entonces dice que Él nos va a fortalecer para que podamos resistir las pruebas, las tribulaciones y cualquier dificultad que pasemos. Cuando usted esté en el valle de sombra de muerte, recuerde que Dios está con nosotros, que Dios está contigo y que Dios no te ha abandonado ni te va a abandonar. Y por último, sí, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Si hemos hecho cosas que no le agradan a Dios, es tiempo de volvernos al Señor, arrepentirnos para que vengan tiempos de paz y de descanso. Hoy mucha gente ha perdido la paz, ha perdido el gozo, ha perdido muchas cosas, e incluso ha tenido pérdidas humanas, ha perdido la salud, ha perdido la economía, has perdido muchas cosas. Hoy Dios te dice, hey, tranquilo, tranquila, yo estoy al cuidado, yo estoy al pendiente. No pasará nada que no puedas soportar. Esto es un tiempo de prueba para todos. Pero sabe que en las pruebas estamos solos en el sentido de que no hay nadie humanamente ahí, pero Dios sí está. Ahí está como aquel alumno que está presentando un examen y ahí está el maestro observando al alumno. No lo deja solo, está observándolo y sabe Dios que puede guardarnos, pero también nos puede fortalecer en el momento difícil. Y por último, estemos alerta. Cuide de no perder su identidad en Cristo. Cuide de que nadie tome su lugar. Cuide de cumplir lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Cuide de no enfriarse en el espíritu. No deje de permanecer en lo secreto con el Padre, de mantener su comunión con Dios, de orar, de obedecer la palabra. No perdamos las promesas de Dios. Cuide su herencia espiritual y cuide su primogenitura. Las primogenituras son las bendiciones que Dios ha prometido darnos porque somos sus hijos. Y la conclusión de este mensaje es: tu propósito es mucho mayor que un momento de placer. Piense, cuando venga una tentación, piense, esto que me está ofreciendo el enemigo, esto que viene en mi vida, me va a dar placer, pero ¿me va a robar bendición? Si no viene de Dios, ¿sabe qué? Le va a robar bendición. Y no nada más eso, usted perderá paz, gozo y muchas cosas. No debemos cambiar nuestra herencia por placeres momentáneos. Acuérdese, lo momentáneo es pasajero, se va, pero lo eterno permanece para siempre. Para nosotros hoy en día, Dios nos ofrece los mismos privilegios en la primogenitura, la doble herencia, el sacerdocio y el gobierno que tenemos en el nombre de Jesús. Así que yo te invito, valora. No pierdas por cosas terrenales, cosas efímeras, no pierdas lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado increíbles bendiciones, promesas y muchas cosas. Amén. Esa es la palabra de Dios para ti. Y si tú no tienes hoy la bendición de ser un hijo de Dios, porque dice la palabra de Dios que ¿quiénes son los que son hijos de Dios? Los que han creído, los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Viene en Juan 1:12. Los que no han creído en Jesucristo, los que no han recibido a Jesús, ¿sabe qué? Solamente son creación de Dios. Necesita haber un cambio.
Necesita haber un arrepentimiento, un reconocimiento y Dios operará en nuestras vidas un cambio sobrenatural. ¿Qué significa? Que cuando nosotros ponemos nuestra fe, cuando confiamos, cuando creemos al Evangelio, cuando creemos en la obra perfecta de Cristo Jesús y entonces aceptamos ese sacrificio como un regalo de parte de Dios, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Cuando aceptamos ese sacrificio, creemos, decimos: Señor, yo creo en el sacrificio, me arrepiento de mi forma de vivir, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y Padre, decido caminar ahora en fe. ¿Sabe qué viene? Un nacimiento sobrenatural. Y Dios quiere hacer eso en tu vida. Si tú lo quieres, puedes pedírselo a Dios. Dile: Señor, que venga a tu vida, que venga a tu corazón, que quieres conocerle. Y ¿sabe qué? Vendrá eso que te estoy invitando. Hermanos, amigos, que Dios bendiga sus vidas. Solamente me resta recordarles que los domingos estamos teniendo reuniones presenciales ahí en Casa del Rey, en Porfirio Díaz 111 y Treviño, en el centro de San Nicolás, a 2 cuadras de la plaza principal. Estamos precisamente enfrente de una plaza, a 2 cuadras de la plaza principal. Y estamos teniendo nuestras reuniones a las 11:30 de la mañana con todas las precauciones, todos los protocolos de salud. Y si usted quiere acompañarnos, nada más lleve su cubrebocas. Obviamente, si usted tiene algún síntoma de enfermedad, fiebre, tos, dolor de cabeza continuo o ha estado en constante trato con personas que tienen COVID, es mejor que se quede en casa. Si tiene más de 65 años, pues lo recomendable es que se quede en casa. Depende cómo esté su salud, pero es lo más recomendable. Si tiene menos de 13 años, pues también quedarse en casa. Aquí lo importante es que usted pueda ir a la iglesia, disfrutar un tiempo de bendición. No es lo mismo verlo ahorita en una transmisión que estar ahí presente. Los que han ido lo pueden comprobar. Y si tú quieres comprobarlo, te esperamos este domingo a las 11:30. Vente a gozar con nosotros, a disfrutar una palabra fresca para tu vida y un momento de adoración increíble en el cual podemos gozarnos. Y solamente me resta invitarles a los de Iglesia Casa del Rey. Sigamos apoyando con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestros donativos. Los que no son de la iglesia y quieren apoyar, ahí están las cuentas. Sembremos para que esta obra siga avanzando, porque cuando nosotros sembramos y creemos, sabe que Dios multiplica y bendice al dador alegre. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor les prospere, les guarde y con el favor de Dios nos vemos el domingo a las 11:30. Y si no puede, conéctese también. Bendiciones.